Dios los bendiga, hermanos. Nos alegra mucho que hoy nos pueda acompañar para estudiar la palabra de Dios. Como bien sabe, estamos estudiando el libro de Primera de Reyes y ya estamos en el capítulo 9. Hoy, más que una predicación, va a ser una enseñanza. Voy a resumir algunos capítulos de este libro de Primera de Reyes y vamos a ver algunos acontecimientos de la vida de Salomón y vamos a estar tomando algunas enseñanzas bíblicas en ella. Así que al principio le voy a dar un resumen como unos 15 minutos, 20 de el capítulo 9 al capítulo 11 y después vamos a ver algunas enseñanzas bíblicas en este pasaje, pero primero que nada vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos dirija en esta enseñanza y podamos aprender de su palabra y sobre todo que lo podamos poner por obra, hermanos. Señor Jesús, gracias por cada hermano que se ha conectado hoy para escuchar este mensaje, Señor Jesús. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y nos alegra el poder todavía escuchar tu palabra, estudiarla, Señor. Nos alegra poder estar en los estudios bíblicos entre semana. Nos alegra ver cada día que nos podemos levantar con salud, Señor, a todos los hermanos en la iglesia que aún le has proveído trabajo, Padre. Me da gozo ver cómo tú estás obrando en sus vidas, cómo has contestado nuestras oraciones, Señor. Y sabemos que también hay miembros en la iglesia que han tenido alguna pérdida de un familiar, Señor, de un amigo. Y también los llevamos a nuestras oraciones sabiendo de la pérdida que han tenido, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que en medio de todo lo que estamos viviendo, de este caos, podamos enfocarnos en lo que tú nos hablas, en tu palabra, Señor, las enseñanzas, las promesas, las advertencias que tenemos en ella, Padre, y podamos poner nuestro corazón completamente en ti. Que te podamos honrar, Señor Jesús, que tú vengas a nuestro corazón y llenes, Señor, nuestra tristeza en alegría y que podamos a través del conocimiento tuyo, Señor, honrarte nuestra manera de vivir. Pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues muchas gracias, hermanos, por continuar. Ya llevamos más de un mes estudiando el libro de Primera de Reyes y hoy vamos a dar un gran lapso porque voy a resumirles el capítulo 9 al capítulo 11 porque aquí es donde vemos la parte de la vida de Salomón. Los primeros capítulos del 5 al 8 veíamos todo lo de la construcción del templo, donde encontramos muy buenas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida, ver la vida de Salomón, ver cómo Dios obró en él y darle gracias a Dios por cómo obra en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Y voy a estar resumiéndoles partes del capítulo 9 al 11, pero me gustaría leer el versículo 1 al 9 del capítulo 9 de Primera de Reyes para empezar con este fundamento. Dice lo siguiente: Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, y entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones, y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por ahí quedarán horrorizados, y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Parte importante en el libro de Primera de Reyes. Sabemos que cuando Dios elige a Salomón como el siguiente rey después de David, se le aparece a Salomón y lo estudiamos en su momento donde Salomón pide sabiduría para guiar al pueblo. Dios le da mucho más que solamente sabiduría. Ahora han terminado el templo. Salomón reinó por 40 años. Aquí vemos que la Biblia nos menciona que 20 años tardó construyendo el palacio y el templo. Entonces, en el puro medio de su reinado, justo a la mitad, Dios se le vuelve a aparecer como en Gabaón. Y qué bendición si a nosotros se nos apareciera Dios, y creo que es lo que todos algún día hemos deseado, que Dios se nos aparezca y nos diga: Alex, quiero que hagas específicamente esto, esto y esto otro, y de esta manera. Y quiero que tomes este camino y que vayas por ahí y tener una manera clara, algo directo que Dios nos haya dicho que hiciéramos. Eso es exactamente lo que Dios vuelve a hacer en la vida de Salomón. Se le vuelve a aparecer y vuelve a darle una dirección hacia dónde debe caminar. Y es muy importante ver el contexto histórico de cuando es escrito Primera de Reyes. Esto fue escrito, hermanos, aproximadamente 370 años después de los hechos que acontecieron en el libro de Primera de Reyes. Sabemos que este libro fue escrito cuando los israelitas fueron cautivados por el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, y se los llevó a muchos de ellos en el exilio, se los llevó a una tierra foránea, una tierra lejana. Y allá donde ellos se encontraban, recordaban Israel, recordaban Jerusalén, y se escribieron muchos de los libros históricos de la Biblia. Entre ellos se encontraba Primera de Reyes. Y algo muy, muy hermoso que podemos ver aquí es de que el pueblo, la gente que había sido exiliada, que se encontraban como prisioneros y esclavos,
se preguntaban tal vez cómo es que Dios dejó que pasara esto. ¿Cómo fue que Dios permitió que nos tomaran como esclavos, personas paganas, y nos trajeran a su tierra? ¿Cómo Dios permitió que esto sucediera? Y aquí vemos que en este pasaje, en los últimos versículos, específicamente el 9, los que leían este libro estaban recibiendo la respuesta a esta misma pregunta: ¿por qué Dios? ¿Cómo Dios permitió esto? Voy a leer nuevamente el versículo 9 y dice lo siguiente: la respuesta será porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron cultos a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Entonces esta generación que leía por primera vez al destinatario original de este libro, leían esta parte y les empezaban a comprender cómo fue Dios capaz de permitir la calamidad y el horror en el que se encontraban. Entonces, ¿por qué había sucedido esto? Porque el rey, empezando con el rey Salomón, junto con todos sus descendientes y el pueblo, se apartaron de Dios. Entonces, vamos a continuar con el versículo 10 hasta el versículo 14. Solamente se lo voy a resumir. Hiram, el rey de Tiro, el amigo de Salomón que le estaba ayudando con todos los recursos para el templo, viene a cobrar lo que se le debe, y Salomón le da 20 ciudades en pago por toda la madera y el oro que pidió a Salomón para construir el templo. Pero algo que quiero señalar en el versículo 13, si se fija ahí en su Biblia, esta es la respuesta de Hiram cuando viene a ver las ciudades que le entregó Salomón como el pago de todos los recursos que habían utilizado. El versículo 13 dice lo siguiente: ¿qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Llega Hiram, el rey, mira estas ciudades que Salomón le está entregando y dice: no hay ningún valor en ellas. Pero aún así continuó la amistad de Hiram con Salomón. Y más adelante, del versículo 15 al versículo 24, si se fija en su Biblia, si tiene tiempo, yo le pido por favor que lea en su casa todo este capítulo. Aquí vemos cómo Salomón impone trabajo forzado a muchísima gente. Toma a muchos como esclavos, pero principalmente eran habitantes de la tierra que no eran israelitas. Y ahí mismo la Biblia nos menciona que había jebuseos, amorreos y de todos los eos, jebuseos que usted se pueda imaginar, que habían quedado porque aún Israel no había eliminado todos sus enemigos. Entonces Salomón los utiliza para trabajo forzado y nos habla de los trabajos que le dio a los israelitas. Algunos de ellos eran soldados, algunos eran funcionarios de gobierno, otros eran oficiales, había capitanes y comandantes de los ejércitos de Salomón, había conductores de sus carros de guerra y había supervisores. Entonces hace una distinción la Biblia entre a quienes impuso el trabajo forzado y a quienes puso en estos puestos más altos. Y después termina el capítulo 9 y empieza el capítulo 10, donde viene una historia que ya les había mencionado anteriormente. Cuando viene la reina del sur o la reina del Saba, viene y visita a Salomón, había escuchado mucho acerca de su sabiduría, acerca de sus juicios, acerca de su riqueza. Pero ella viene a Jerusalén a ver todo el esplendor de las riquezas, la sabiduría de Salomón. Y voy a leer del versículo 4 al versículo 9 del capítulo 10 para explicar, bueno, no para explicar, sino para ver cuál fue la reacción de esta reina al ver el esplendor de todo lo que tenía Salomón. Dice lo siguiente: cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor.
Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y la prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. El gozo de esta reina a ver cómo Dios estaba bendiciendo al pueblo a través de su siervo Salomón. Y en los siguientes versículos empezamos a ver la riqueza y el esplendor que tuvo Salomón durante su vida. Y voy a hacer solamente una lista pequeña de lo que pude resumir del capítulo 10 acerca de todo lo que la Biblia nos describe, y cada una de estas partes tiene sus detalles. Pero en el versículo 10, 11, 14, 22 y 25 habla de las cantidades enormes de oro que traían los diferentes reyes, los diferentes embajadores y de diferentes lugares del mundo. Traían oro como ofrenda, como regalo a Salomón. También vemos en el versículo 16 al 17 que hace unos escudos como decoración, que hace para decorar todo su palacio. Tenemos en el versículo 18 al 20 un trono que construye con marfil y oro. Y tiene unas esculturas de leones que la Biblia describe que no había nadie que tuviera un trono como el que tuvo Salomón. También en el versículo 21 nos habla de las copas que había en el palacio del rey, de la manera tan espléndida con la que estaban construidas y el valor que tenían. Versículo 22 nos habla acerca de una flota de barcos que construyó Salomón, que andaban por 3 años por lugares lejanos. Y cada 3 años regresaban y traían todo tipo de especies, regalos, metales preciosos. Entonces está hablando del esplendor, la riqueza, la abundancia que había en Israel y en el reino de Salomón. Y por último termina el versículo 26 hablando acerca de los caballos de guerra y de los carros de guerra y caballos que tenía Salomón, que eran tantas que designó a varias ciudades solamente para tener todos sus carros de guerra y sus caballos. Una abundancia increíble. Y la Biblia dice que no había ningún rey tan rico como Salomón durante todo su tiempo. Entonces, este pasaje, hermanos, todo lo que estamos leyendo aquí, nos está hablando acerca de la cúspide de la vida de Salomón. En cuanto a riquezas, abundancia, fama, sabiduría. Está hablando acerca de lo que los hombres miraban en él y se quedaban asombrados por la manera en la que Dios bendecía a Salomón y al pueblo. Viéndolo de una manera meramente física o de la manera en la que los hombres nos vemos unos a otros, todo el que se comparaba a Salomón se quedaba asombrado de lo rico y lo sabio que era. Pero sabemos que Dios, hermanos, no se fija en lo exterior, se fija en el corazón. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante ahorita, la diferencia entre lo externo y lo interno y lo importante que es para Dios, hermanos. El capítulo 11 empieza hablando acerca de la caída de Salomón. Una manera tan triste en la que Salomón termina sus últimos días, y solamente tengamos en mente, se aparece Dios al principio del reinado de Salomón y le hace una promesa con condiciones. Y entre las condiciones que le ponía era no irse a la idolatría, no tener otros dioses, no adorar a nadie más, destruir todas las capillas, todas los diferentes altares que había para dioses paganos. Se le vuelve a aparecer Dios a Salomón nuevamente a la mitad de su reinado
y le vuelve a decir lo mismo. Ya después de construir el templo le dice a Dios, aquí voy a estar yo. Y algo que quiero señalar o subrayar de cuando Dios le hace estas promesas a Salomón, Dios mismo le dice a Salomón, a mí no me importa destruir este templo por completo. A mí no me importa que la gente pase por aquí y que diga qué horror es esto, qué calamidad ha venido sobre Israel. Era más importante para Dios que ese templo fuera destruido, ese emblema que habían construido para señalar el pacto que había entre Dios y el pueblo. Era más importante para Dios que el pueblo fuera obediente a que ese templo estuviera intacto. Vemos la importancia que Dios le daba a la obediencia del pueblo, mucho más allá que la apariencia que podrían mostrarle a las otras naciones. Hermanos, muchas veces nosotros nos preocupamos mucho más por nuestra apariencia exterior y es tan triste, nos cuidamos lo que decimos cuando estamos con gente de la iglesia. Cuidamos lo que hacemos, los gestos, cómo respondemos. Cuidamos las cosas que compartimos en redes sociales porque cierta hermana o cierta persona le va a decir al pastor. Hermanos, Dios mismo le dijo a Salomón y al pueblo, a mí no me interesa destruir este templo y que las otras naciones digan qué horror, qué calamidad vino sobre Israel con tal de que el pueblo fuera obediente. Y si Dios hizo eso con su templo, ¿acaso no cree que lo hará en su vida y en la mía? Dios no le interesa que la gente piense o crea lo que ellos quieran, a Dios le interesa nuestra obediencia y devoción incondicional. Entonces a la mitad de su reinado Dios se le vuelve a aparecer a Salomón y le dice nuevamente que ese pacto entre Dios y Salomón y el pueblo iba a permanecer con ciertas condiciones y la más importante que Dios le puso fue que no se extraviaran, que no se alejaran de él, que no fueran tras otros dioses. Y con esto en mente vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 11. Dice lo siguiente: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Entonces, claramente Dios había hablado con Salomón, había un pacto entre Dios y Salomón y el pueblo. Y entre eso que Dios había, esas condiciones que le había puesto al pueblo, era que no tomaran mujeres extranjeras. Porque Dios sabía que al tener una mujer extranjera como esposa, iba a desviar el corazón del hombre a adorar a dioses paganos. Y no solamente era para Salomón, sino que era para todos los hombres israelitas. Y no solamente era para tomarlas como mujeres, sino que también era de tener a pueblos paganos como vecinos, rodeándolos. Porque Dios sabía y Dios conoce el corazón del hombre, que estamos nosotros siempre el corazón inclinado a crear ídolos. Entonces, vemos que esta fue la condición y sabemos claramente que Salomón no hizo caso y tuvo mujeres por todas partes y concubinas de todos los lugares. Y si el rey que estaba representando al pueblo hizo esto, también entendemos que el pueblo también lo hizo. Si el rey no tiene en estos tiempos en el pueblo de Israel, siendo Dios el que elegía a los reyes, si el rey no mostraba una moral de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a lo que Dios les había indicado, el pueblo también seguía a las pisadas del rey. Y como consecuencia tenemos el versículo 5 al 8. ¿Qué sucedió porque Salomón tuvo todas estas mujeres? Versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindieran culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Dios, al Señor su Dios,
como lo había sido su padre. Entonces vemos que claramente, como Dios les había advertido que tomando mujeres extranjeras, su corazón sería desviado, sucedió exactamente esto. ¿Cuál es la consecuencia? Sabemos que Dios ya les había dicho que se apartaría de ellos. Versículos 5 al 8 dice lo siguiente: Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Terrible lo que hace Salomón construyendo santuarios para estos dioses abominables. Estudiábamos el Antiguo Testamento hace 1 año y medio aquí en la iglesia, específicamente el libro de Jueces, donde veíamos cuáles eran algunos de los dioses paganos que tenían las naciones que rodeaban a Israel y sus prácticas tan horrendas y perversas. Entre ellas se encontraba este dios Moloc, al que se le presentaban niños y se les quemaba con un tipo de asador para este dios pagano. Y les mostraba fotos en esa ocasión, y cada uno de estos dioses, la Biblia claramente los marca como detestables, los marca como abominables, que es tan perversa la manera en la que estas personas adoraban a esos dioses que Dios no lo tolera en absoluto. Y a estos dioses que Dios no tolera en absoluto, es a quien Salomón termina construyendo santuarios. Entonces tenemos como consecuencia el versículo 11, voy a leerlo, dice lo siguiente: en consecuencia el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Entonces Dios claramente le habla a Salomón y le dice, te quitaré el reino y se lo voy a dar a uno de tus siervos. Y ahorita vamos a ver a quién se lo dio Dios y cuál fue la consecuencia de que Salomón y el pueblo se alejaron de Dios. Entonces, en el capítulo 11, del versículo 14 en adelante, empezamos a ver 3 adversarios que Dios levantó para oponerse a Salomón, para luchar en contra de él. El primero de ellos se encuentra en el versículo 14, su nombre es Hadad, y la Biblia nos habla de que es un edomita, y ahí en los versículos que siguen nos habla por qué estaba molesto o cuál fue la razón por la que estaba en contra de Salomón. El segundo de ellos se encuentra en el versículo 23 y se llama Rezón. La Biblia nos dice hijo de Eliada, y ahí mismo también nos explica por qué se oponía a Salomón. Y el tercero de ellos, donde nos vamos a enfocar un poco más, es en el versículo 26. Si gusta acompañarme ahí en su Biblia, capítulo 11, versículo 26, Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, en el versículo 26 en adelante, si usted lee todo el pasaje, nos habla la Biblia de que el profeta de Dios se le acerca a Jeroboam y agarra un trapo nuevo y lo rompen en 12 pedazos y le da 10 a Jeroboam y le dice que Dios lo ha elegido como el próximo rey de Israel, que Dios le dará 10 tribus a Jeroboam, que los descendientes de Salomón solamente se quedarán con una tribu, y cómo Dios está dividiendo a la nación de Israel. Entonces a Jeroboam se le explica exactamente que lo mismo que se le explicó a Salomón, que no tengan dioses ajenos, que no vayan tras otros dioses, ni que los adoren, ni que se inclinen ante ellos para nada. Conforme vamos leyendo el libro de Primera de Reyes, vamos a ver un poco más acerca de Jeroboam y vamos a saber qué es lo que sucedió con él. Pero hasta ahorita esto es lo importante de Jeroboam. Entonces, hasta aquí hemos visto del capítulo 9 al capítulo 11, la Biblia nos ha resumido la cúspide de la vida de Salomón después de construir el templo. Porque sabemos que lo más importante que hizo fue el templo,
pero a la apariencia, a los ojos de los hombres, lo más importante vino del capítulo 9 al 11, donde alcanzó grande fama, riquezas, prosperidad, tuvo de todo. Entonces, podemos ver que Dios aparentemente había cumplido todo lo que le había prometido a David y a sus descendientes. A los ojos de los hombres estaba Dios bendiciéndolo de una manera tan extraordinaria que pareciera que Salomón está obedeciendo a Dios en todo y que Dios ha cumplido sus propósitos. Pero la manera en la que concluye la narrativa, hermanos, de una manera tan triste en el capítulo 11, que nos explica cómo Salomón quebrantó la ley de Dios. Ahora piensen esto, todo lo que tuvo, todo lo que Dios le dio, hermanos, sacarse la lotería queda poco comparado a la manera en la que Dios prosperó a Salomón. Y no solamente en tener mucho, sino sabiduría para saber qué hacer con todos esos recursos. En veces nuestra oración es tan egoísta que esto es lo que le pedimos a Dios. Señor, quiero un trabajo donde gane bien y salga temprano para tener mucho tiempo para ir a la iglesia y estar cerca de ti y poder obedecerte y no estar en tanta tentación porque mis compañeros de trabajo son terribles. Si no tuviera estos compañeros de trabajo, fuera santo. Si no tuviera estos familiares o estos vecinos, en serio, Señor, que fuera el mejor cristiano, por favor, quítalos o dame una casa donde ir, porque no aguanto, no tolero esta perversidad. Hermanos, Salomón lo tuvo todo. Salomón, siendo un representante de la raza humana, que nos habla claramente que aunque tuviéramos todo, hermanos, aunque tuviéramos una conversación directa con Dios 2 veces en nuestra vida, aún así nuestro corazón siempre correrá al pecado, siempre correrá a mancharse. Deje de orar de una manera tan egoísta buscando dinero, buscando que Dios lo cambie de compañeros de trabajo, sea luz en medio de su trabajo. Con sus compañeros predique el evangelio. Viva de una manera digna de un creyente. Conviértalos a Cristo, hermanos. Aunque tenga un encuentro con Dios personal como Salomón 2 veces en su vida, prosperado en todo, súper sabio, el superhombre, aún así su corazón se desvió, quebrantó la ley de Dios porque esa es la naturaleza del hombre. No espere a tener dinero, no espere a que Dios lo cambie de lugar de trabajo, no espere a que Dios le dé otros familiares o otros vecinos para serle fiel. Ore que se cumpla la voluntad de Dios en su vida y en la mía. Vivamos para honrar a Dios en todo lo que hagamos. Salomón termina su vida de una manera tan triste que a los ojos de los hombres tener 700 mujeres y 300 concubinas y toda la riqueza del mundo, un hombre diría tiene todo lo que jamás uno podría desear. Y podría verse como que Dios cumplió sus promesas y su propósito en Salomón, pero la realidad es diferente. Quebrantó la ley de Dios y su reino fue dividido. Entonces, en el capítulo 9, los versículos que leíamos del 1 al 9, cuando empezábamos, nos da un esquema general de la vida de Salomón, donde Dios se le aparece directamente, habla con él, le da indicaciones tan claras de qué es lo que Dios espera de él, y aún así, él falla. Dios le promete su presencia a cambio de ciertas condiciones. Y Dios mismo le dice que Él destruirá ese templo y causará calamidad al pueblo de Israel si desobedecen. Que a Dios no le importaba lo que las otras naciones miraran o dijeran de Israel, lo que le importaba es que su pueblo fuese fiel. La segunda cosa que vemos es que para que el pueblo y Salomón pudieran tener parte en esta bendición y comunión con Dios, tenían que llevar a cabo todas las cosas que Dios les estaba pidiendo. Y por tercero tenemos que Dios le da a Salomón las condiciones. No le deja de una manera vaga, no le dice haz lo que tú piensas o lo que tu corazón te diga que es bueno, haz lo que tú creas que yo espero de ti. No, Dios le habla claramente
y le dice a Salomón lo que espera de él. Ahora, hay tres cosas en el pasaje del 1 al 9, del capítulo 9 de Primera de Reyes, que observamos como lo importante ante los ojos de Dios. La primera de ellas es la integridad del corazón, hermanos. No una bendición externa que Dios buscaba en él, sino algo interno en su corazón, que todo dependía de la condición del corazón de Salomón. Constantemente en la Biblia se nos hablaba acerca del corazón de David. Un corazón conforme al corazón de Dios, que lo buscaba, que solamente era saciado cuando estaba en su presencia, pero Salomón no era de esta manera, hermanos. Encontramos que la pureza de corazón es cuando un hombre tiene un solo deseo en su vida. Para algunos es el dinero, algunos es el logro, la fama. Es un corazón corrompido. Pero de acuerdo a la Biblia, la pureza del corazón se encuentra en el deseo, que el deseo más grande del hombre sea el agradar a Dios. Un solo deseo y que sea agradar a Dios. Pero cuando un hombre tiene un corazón dividido, no hay integridad en él. ¿Y a qué me refiero con un corazón dividido? Que a la vez busco la bendición de Dios, pero por si acaso Dios no responde, yo hago las cosas a mi manera, como yo entiendo, como yo quiero, como yo puedo. Un grande error, hermanos. Entonces, la Biblia nos habla de vivir una vida noble. ¿Cómo vivimos una vida noble? A demostrar nuestra lealtad a Dios, hermanos, a través de la manera en la que vivimos, en la que Dios nos ha indicado cómo vivir. Vivir de una manera noble es demostrar nuestra lealtad a Dios, viviendo como Él nos los ha pedido. Y la tercera, hermanos, es una devoción verdadera. Una obediencia en todo lo que hagamos, sea la cosa más pequeña. Una obediencia a la palabra de Dios. Y quiero ponerle un pequeño ejemplo. Cuando hay una boda, la novia se prepara para el novio, viendo cada detalle de su vestido, de su maquillaje, su cabello, sus accesorios. Cada detalle que ella está haciendo es para ver a su novio al frente del altar antes de pasar allí al frente y que se case. ¿Qué es aquello que motiva a esa novia en fijarse en cada detalle de su aspecto para presentarse ante su novio? Es motivada por el amor que le tiene a su novio. No está pensando en los invitados, no está pensando en otras cosas, sino en su novio, en su amado, cómo la va a ver cuando ella se presente ante él. Y de esa manera nosotros, hermanos, cuando amamos a Dios, cuidamos los detalles más pequeños por amor a Dios. Cada detalle en nuestra vida. Entonces, cuando Dios levantó a Salomón, lo escogió, lo bendijo, le permitió construir el templo y es prosperado en todos los ámbitos de su vida. ¿Esto es el ejemplo de la bondad de Dios? ¿Es esto realmente el ejemplo de la bondad de Dios? Sí. Pero ¿es Salomón un ejemplo de un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios? No. Vemos a un Dios que nos muestra su bondad a través de la vida de Salomón, pero no a un hombre que ha honrado a Dios en toda su vida, sino que Salomón se ha convertido para el creyente un ejemplo de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Cuando Dios quiso utilizar a Salomón y al pueblo de Israel para ser el representante, el símbolo de lo que Dios hace en su pueblo, cuando lo obedecen, se han convertido en el ejemplo de la desobediencia y las consecuencias de no prestar atención a la manera en la que honramos a Dios. Se puede resumir en que la gloria de Dios se apartó de Salomón y del pueblo.
Y es tan triste ver cuando Dios quiso utilizarlos como ejemplo de la bondad y la misericordia y la gracia de Dios, se convirtieron totalmente en lo opuesto. En su vida, hermanos, ¿cómo es Dios reflejado? ¿En el ejemplo de un hombre y una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O en el cristiano que nadie quiere ser? ¿En el cristiano que es piedra de tropiezo para sus familiares y sus amigos? ¿En el cristiano que en los compañeros del trabajo nadie quiere pasar tiempo con él porque les cae mal que todas las otras personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo es que nosotros estamos representando a Dios en nuestras vidas? Pero más allá, ¿cómo es que estamos amando a Dios? Si el problema del pueblo de Israel y de Salomón es que no lo amaron, no fue su único deseo en su vida, ¿cómo sé yo que en mi vida sí se ha cumplido el propósito de Dios en que lo ame? Quiero leerles solamente algunos versículos del Nuevo Testamento para que veamos estos pasajes y reflexionemos en nuestra vida. ¿Realmente yo amo a Jesús o tengo un corazón dividido? Y esa es la pregunta que la Biblia nos va a ayudar a responder. Y voy a empezar leyendo Juan capítulo 8, versículo 31. Dice lo siguiente: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Quiénes realmente son los discípulos de Jesús, hermanos? Los que se mantienen fieles a sus enseñanzas. La pregunta: ¿realmente yo amo a Jesús o tengo un corazón dividido? ¿Estamos realmente nosotros viviendo, obedeciendo las palabras de Dios fielmente? Siguiente versículo, Juan capítulo 15, versículo 10, dice lo siguiente: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Estoy amando a Jesús o tengo un corazón dividido? Jesús aquí dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Hermanos, ¿usted está obedeciendo a Dios? ¿Está obedeciendo las palabras de Jesús? El siguiente versículo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Que la Biblia me dice que yo puedo tener la seguridad en mi vida que conozco a Dios por la obediencia. Recordemos lo que Dios le dijo a Salomón en los 2 encuentros que tuvo con él. Y al pueblo, Dios hacía hincapié en la obediencia mucho más allá que cualquier otra cosa. Y en el Nuevo Testamento, aquí en Juan, podemos ver nuevamente que nosotros conocemos a Dios únicamente si obedecemos sus mandamientos. ¿Tiene usted un corazón dividido o realmente está amando a Jesús? Siguiente versículo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Quién tiene comunión con Dios, hermanos? ¿El que publica una frase bonita entre semana? ¿El que comparte un versículo bíblico con sus amigos de WhatsApp? No estoy diciendo que eso no sea bueno de edificación, claro que sí. Pero la única manera de tener comunión con Dios es a través de la obediencia, de obedecerle. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a ver este pasaje. Si hasta aquí, voy a hacer el último pasaje que leo. Si hasta este momento usted está seguro que está amando a Jesús, un solo deseo en su vida de obedecerle, pidiéndole a Dios cada día que lo fortalezca, le dé dominio propio, que lo ayude a vivir una vida santa. Gloria a Dios, me gozo con usted, hermano. Pero si al leer estos versículos usted está diciendo: ¿realmente tengo un corazón dividido?
Realmente batallo con lo que quiere la carne y mi corazón se inclina ante todo lo que la carne quiere, pero sé que debo seguir a Jesús y batallo. Vamos a ver 1 de Juan 5, del 1 al 5, dice lo siguiente: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre también ama a los hijos nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Qué gozo, hermanos, saber que la palabra de Dios nos dice que si nosotros hemos creído en Jesús, en lo que ha hecho, en su obra de salvación por la humanidad, que nosotros podemos vencer a este mundo, no en nuestras fuerzas, sino en la fe que proviene de Dios para el creyente. Que al momento de ser regenerado, que al momento de venir y estar en comunión con Dios, arrepentirse de su pecado, creer en Él, ya no vencemos a este mundo en nuestras fuerzas, sino lo vencemos por la fe que Él nos ha dado. Y por la fe que Dios ha permitido que tengamos a través de la obra que Él ha hecho en nosotros. Hermanos, ¿tiene usted un corazón dividido? ¿Ha conocido a Jesús realmente? No el que lo va a sanar, no el que le va a resolver la vida, no el que le va a quitar los problemas, sino el que nos habla la palabra de Dios, que vino a morir por el pecador. Que hemos aceptado que nosotros sin Dios no podemos entrar al cielo y no hay nada que nosotros podamos hacer, que Él es el único camino. Como ve, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, en cada enseñanza siempre nos lleva a Cristo. Porque es la única manera en la que podemos tener comunión con el Padre. Hermanos, yo lo invito a que vivamos en obediencia a través de la fe, creyendo en Jesús, en sus palabras, creyendo que lo que la Biblia nos habla es lo mejor para nuestras vidas en todo momento. Poner nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, poner nuestros sueños, nuestros anhelos en Él, nuestras fuerzas y debilidades, confiar plenamente en Cristo Jesús. Todo lo que usted tenga, póngalo en las manos de Dios. Crea en Él. Viva una vida que lo agrade a Él y comparte el Evangelio, sea luz donde quiera que usted esté, hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Y la semana que viene vamos a continuar con Primera de Reyes, hermanos, pero le pido que busque a Dios con todo su corazón. Vamos a orar. Padre, hoy hemos leído estos pasajes en Primera de Reyes y vemos la destrucción de la vida de Salomón, que construyó santuarios para todos estos dioses paganos tan abominables, tan horribles en tu palabra. Lamentablemente hoy en día hay cientos de miles de personas que continúan creyendo y adorando a dioses paganos, continúan adorando a dioses que jamás harán algo por ellos más que desviarlos de la verdad. Y te agradecemos que en este momento como iglesia podemos estudiar tu palabra y aprender más de ti. Te agradecemos porque nos has llevado de esas tinieblas a tu luz admirable. Te agradecemos porque tú nos has regenerado y hoy entendemos tu palabra. Te agradecemos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la convicción que has puesto en nosotros, por la fe que nos has dado, por la misericordia que has extendido, Señor. Gracias por tu providencia y tu bondad, Señor, y te pido por cada hermano en la iglesia que está con un corazón dividido, Señor Jesús. Pero te pido que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, que tengas misericordia de ellos, que te conozcan y crean en tu Hijo como el único Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Te pido que pongas fe en ellos para vencer este mundo y tener un solo deseo de agradarte y vivir para ti, Señor.
Te agradecemos por las enseñanzas que encontramos en tu palabra, que nos ayudan a vivir una vida diferente, Señor, apartada para ti, santa, Señor. Y aunque nosotros no somos perfectos y continuamos, Señor, desobediendo y cayendo en pecado, Tú has extendido tu misericordia. Y hoy, Señor, por lo que Tú has hecho en la cruz del Calvario, encontramos perdón. Y te agradezco, Señor Jesús, por cada hermano que Te busca de todo corazón. Que su anhelo más grande, Señor, es hacer Tu voluntad. Te pido que lo bendigas, Padre. Y te agradecemos por todas las bendiciones que nos has provisto. En Tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén.